Radio Sefarad y bienvenidos a Revista de Medio Oriente, una semana más hablando de medios de comunicación con Masa Gabriel. Hola Masa. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí esperando la comunicación contigo, adelantando un poco la edición de hoy antes de que os llegue esa ola de frío que parece que está alcanzando, no sé si todo Estados Unidos, al menos sí está a punto de llegar a Boston, ¿no? Bueno, lo que tenemos sobre todo a punto de llegar a Boston son 2 tormentas a la vez, o sea, fantástico, y una gran tormenta de nieve donde ahora mismo estamos justo en ese momento que hay horas antes en las cuales se tiene que decidir si se cierran los colegios, si se va a ir a trabajar. Depende de si se confirma de que va a haber esa gran tormenta. Es una tormenta que viene que promete ser muy intensa y que sobre todo que va a nevar va a caer una gran cantidad de nieve en muy pocas horas, con lo cual hay que quedarse en casa, hay que estar bien abrigaditos, aunque lo bueno cuando nieve es que hace un poco menos de frío, porque hay que decir que este fin de semana hemos llegado a los menos 14 grados Celsius, con sensación térmica de menos 22, que es interesante. Bueno, pues vamos nosotros también aquí hemos bajado la temperatura, hemos tenido unas medias no tan bajas, así que antes de que llegue la tormenta vamos a aprovechar para hablar de periodismo y vamos a enfocar hoy la edición en un artículo publicado en El País, un artículo de opinión escrito por Jerónimo Páez. Si no me confundo, el título es La sinrazón y la tragedia. En efecto, un artículo que es una sinrazón en sí y una tragedia que haya sido publicado en un diario como El País, porque demuestra que se puede publicar cualquier cosa. Se le ofreció el lugar de tribuna y ha salido publicado en la edición de Internet, pero también en la edición en papel. Recordamos, para situar a nuestros oyentes, que El País es el medio de mayor difusión en Internet y en ventas también en papel en lengua hispana. Uh-huh. O sea, es el medio líder en lengua hispana. Con lo cual tiene una responsabilidad. No estamos hablando de un panfletito que lo leen 3 locos, no, estamos hablando de un medio que tiene un nombre, que tiene un supuesto compromiso con la información y con la corrección, etcétera. Bueno, Jerónimo Páez, de quien solamente nos informan que es abogado, escribe un artículo de opinión, como decías, titulado La sinrazón y la tragedia, donde básicamente lo que viene a decir es que la culpa de todos los males del mundo son de Israel. Leyó una columna en el New York Times y leyó un libro de Ari Shavit, y entonces ya ha decidido que probablemente sabe todo y habla de Israel, habla de los principios de los primeros judíos que emigraban, que no todos iban en son de paz, que no todos querían convivir en son de paz. Dice que no respetaban a los nativos. Y entonces hay una frase que me fascina, que confieso que la primera vez que la leí no pude pasar de esa frase, porque me resultó tan ridículo que dije no leo más, no quiero saber más. ¿Cuál era esa frase? Pues dice, uno se pregunta, sobre todo si es andaluz, ¿cuál hubiera sido nuestra respuesta si los herederos de los omeyas sirios hubieran decidido, ante la tragedia que sufren, instalarse en Andalucía, patria de sus ancestros? Es decir, es una falacia comparativa de un nivel, es tan burdo. Es decir, hay que recordar al abogado que la presencia judía en la región data de miles de años atrás. El judaísmo nace en Jerusalén. Los omeyas nacen en Damasco. Con lo cual, los sirios en Damasco y los judíos en Jerusalén, cada cual en su sitio, no hay gran problema. Pero ponemos ese tipo de comparaciones que lo que en el fondo están insinuando, lo que está insinuando es que los judíos no tienen vinculación con su tierra, que es lo que está en el origen de toda esta
sarta de desinformaciones a las que nos enfrentamos a diario. En primer lugar, es un gran desconocimiento de la historia. Es entender a los judíos como elemento extraño que aparece en una tierra a la que no le pertenece, en vez de entender lo que es, y es que el judaísmo nace ahí y durante siglos hubo presencia. A pesar de que los intentaron expulsar de todas las maneras posibles, nunca dejó de haber presencia del judaísmo ahí. Sí, digamos que de un plumazo borra una de las claves, ¿no?, del judaísmo, ¿no? Bueno, elimina completamente el origen del judaísmo. Pero esto no es todo. Una vez que superas esta frase y dices, bueno, voy a tener que leerlo porque es mi trabajo, básicamente, te vas dando de bruces con una serie de afirmaciones tan... No sé, porque es tal el desconocimiento que uno ya se pregunta si es realmente de maldad o simplemente de que no ha abierto un libro de historia en su vida. Ha escuchado campanas. Dice, bueno, acusa a los judíos. Es toda una serie de acusaciones. Todo es culpa de los judíos. Hasta el 11M, hasta el 11 de septiembre tiene que ver con Israel, todo. Entonces menciona, el sionismo es culpable de no buscar la paz desde el principio. O sea, recordemos, Israel acepta la partición. Los estados árabes no. Israel tiende la mano, el primer discurso de Ben Gurión es clarísimo, tiende la mano a sus vecinos. La respuesta de los vecinos es atacar a Israel. Luego el hecho de que el sionismo no buscara la paz desde el principio es bastante relativo, por no hablar ya de todas las ofertas que han sido rechazadas o simplemente ignoradas por el lado palestino. Pero bueno, dice que incluso el sionismo atacó a sus aliados británicos y pone como ejemplo la bomba en el metro. hotel. No sé. ¿Perdona? No, pensé que me ibas a hablar de los atentados también de 2005 de Londres. Pues no sé si no los menciona en un momento dado, pero sí menciona el 11 de septiembre. Ahora te voy diciendo algunas cosas. Dice que son responsables también de atacar a los aliados británicos y habla por los británicos, no, habla de la bomba del atentado del hotel King David, que por cierto los líderes judíos condenaron, pero eso a él le da igual. Es una estupidez esa afirmación. Sus aliados británicos, los británicos no eran aliados de los sionistas. Gran Bretaña gestionaba todo eso, se largaron en cuanto pudieron y se abstuvieron en la votación de la partición, porque se habían comprometido con los países árabes. De hecho, habían, vamos a decir, regalado el 80% de lo que era la Palestina histórica, que le había sido devuelta a los judíos años antes, pero los británicos decidieron dar el 80% a lo que hoy es Jordania. O sea, no eran aliados de los sionistas, es no entender nada. Dice después, que esto ya es fantástico, que a raíz de la creación, en el 48, estalló la guerra entre Israel y Palestina. Esto es panota, porque Palestina no existía, o no existe todavía, pero no existía. La guerra fue con los países árabes que atacaron a Israel, a menos que para él Irak, por ejemplo, sea Palestina. Lo tremendo del artículo, ya más allá de lo ético y de lo panfletario y pues eso, que es un libelo en toda regla, tremendo es el desconocimiento abismal de lo que está hablando. Después habla de la guerra que obligó a los palestinos a abandonar sus hogares. Dice que el Estado de Israel obligó a los palestinos a abandonar sus hogares. Eso no es cierto, es matizable. En primer lugar, los palestinos no huyeron porque había un Estado de Israel, huyeron por una guerra que fue iniciada por los países árabes. Según todos los historiadores, hay varios motivos por los cuales los árabes huyeron. Algunos sí huyeron forzados por los militares judíos, pero la mayoría huyó porque vieron a la élite palestina hacer lo mismo. Otros respondieron a las exhortaciones de los líderes. Los líderes árabes pidieron a los civiles que se fueran y para que ya cuando echaran a los judíos al mar ya podrían volver. Bueno, pues ganaron los judíos esa guerra, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, esto es lo de menos eso. Según él, también por esto surge el islamismo político. O sea, por la creación de Israel surge el islamismo político. El islamismo político tiene una historia muy profunda, incluso puedes ir a ver varios escritores que intentan unificar el Islam con la política, pues no sé, te hablo de muchos siglos atrás.
básicamente así como precursores reales en términos de islamismo político. En el siglo XIX ya hay gente, mencionamos a Rashid Rida, que es un sirio, Uh-huh. pero por ejemplo, el primer movimiento político religioso es el de los hermanos musulmanes, que se fundó en 1928, o sea, 20 años antes de que Israel declarara su independencia. Con lo cual, yo no sé cómo puede Israel hacer surgir el islamismo político, pero es que no es lo único. Israel también es responsable de descoyuntar Líbano. Líbano, que estaba en una guerra civil entre cristianos y musulmanes, que aprovecharon los grupos terroristas para atacar Israel, y a raíz de eso entró Israel, 2 años después de que hubiera empezado la guerra. Líbano, un país que se construye intentando cohesionar una serie de minorías, que se sostiene con alfileres, que están siempre al borde de la guerra civil, que por cierto tienen ahí la presencia de Hezbollah, que es realmente desestabilizante. Pero no, la culpa de descoyuntar Líbano es de Israel. Una a la que uno no tiene respuestas cuando dice que Israel también hace surgir la teocracia iraní. Es una tras otra. Pero todo. También Israel es responsable de agudizar el conflicto entre sunitas y chiitas. Vamos a situarnos, porque el conflicto entre sunitas y chiitas empieza en el año 657 y tiene que ver con el tema de la sucesión de Mahoma, etc. Se han estado matando desde siempre. De hecho, si hay algo que probablemente los una, sea el odio que tienen a Israel. Pero no, el conflicto entre suníes y chiitas es el sionismo. Más cosas que ha mencionado: fomentar el odio a Occidente, la locura yihadista, las Torres Gemelas, la guerra civil siria, el despotismo de Erdogan, acabar con el pueblo turco. Todo esto, todos estos males son culpa de que existe un pequeño país llamado Israel. Bueno, al final, ¿no? Si el islamismo político lo achaca a Israel, al final todos los atentados islamistas se los va a asignar también, ¿no?, a Israel, según su teoría. También es cierto. Todo. Es un despropósito, pero de unas dimensiones mayúsculas. El problema es que nadie va a decir nada y nadie va a hacer nada. Porque si esto se ha podido colar en un periódico como El País, apaga y vámonos. Porque esto es un libelo en toda regla. Antes eran los judíos, son culpables de todo, del capitalismo, del comunismo, de todo. Pues aquí los israelíes. Y porque no se ha acordado de otras cosas, pero vamos. Uh-huh. Y lo curioso, también hablando de fechas que, bueno, nos has comentado ya incongruentes, nos dijiste que este artículo de opinión fue publicado tanto en la edición digital como la edición en papel. Sí. Lo único que me sorprendía, hablamos de fechas, es que cuando lo iba a buscar ahora para hablar de él, lo veo que sale fechado el 9 de febrero en las páginas del País, pero bueno, es un artículo que fue publicado, si no me equivoco, el 10 de marzo salió publicado, pero bueno, claro, un mes más tarde de lo que hay, no sé eso cómo funciona. Sí. En cualquier caso, es un despropósito. Y el problema es que es un despropósito que viene a sumarse a muchos problemas que tiene el país en la cobertura. No es que podamos decir, no, ha sido un error, ha pasado una vez, no. El diario El País tiene una cobertura muy deficiente, donde si os fijáis no ha habido una sola entrevista, no se entrevista a israelíes, a menos que no sean de alguna ONG que denuncia a Israel. Uh-huh. Si no es una ONG que denuncia a Israel, no hay cabida. Tampoco es que se lo suele entrevistar. Se hace un eco del comunicado de prensa de turno. El lenguaje que se emplea es un lenguaje absolutamente activista, es territorios palestinos ocupados, cuando recordemos el área C, precisamente esa área que está sujeta, que tiene que ser decidido y definido qué va a ser de quién. Hablan de fronteras cuando no son fronteras. En fin, hay muchos problemas. No olvidemos el unipersonal de Mario Vargas Llosa. Toda la información que va surgiendo ahí es, iba a decir lluvia fina, yo creo que ya no es fina. Si empezó fina, ya empieza a ser lluvia de verdad.
y obviamente se puede ir a peor. No hay capacidad de hacerlo peor, no es. Pero bueno, creo que la publicación de este artículo marca un serio problema. Bueno, pues una cobertura informativa sobre temas judaicos y temas sobre Israel, analizada como siempre aquí en Revista de Medio Oriente por Masa Gabriel, una semana más. Te damos las gracias, Masa. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, recordar a todos nuestros oyentes que pueden acceder a la página web de Revista de Medio Oriente a través de www.revistamo.org. Gracias, Masa. Hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.